Bien, en cuanto a las estrategias retóricas sutiles, ¿qué entendemos nosotros por retórica? ¿Qué podríamos decir de la retórica? ¿Qué entendemos por ello? Yo entiendo que es la repetición, ¿Vale? la repetición, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Se está constantemente en el mismo punto, diciendo lo mismo, pero de diferente manera. Un tanto, la retórica es como cómo hacer, cómo convencer al lector o a la lectora de algo, ¿sí? Esta retórica tiene que ver con el discurso, tiene que ver con el cómo nosotros de alguna manera como escritores controlamos el pensar y el sentir de nuestros lectores, ¿sí? Esa es la retórica. Acuérdense que en el caso de los griegos utilizaban la retórica era como el discurso que utilizamos, o la manera como a través del discurso jugamos un tanto, controlamos el sentimiento, la emoción, la forma de pensar de nuestros lectores. Lo que los romanos llamaron en su tiempo la oratoria. Ahorita el orador es aquel que, de alguna manera, el orador es aquel que atrapa al que lo escucha, a la audiencia, pero aparte es capaz de subir o bajar las emociones o la manera de pensar de, ¿sí? Ahí tenemos el oratorio. Entonces, las estrategias retóricas sutiles son aquellas palabras que nosotros utilizamos para atrapar a nuestro lector. Y esto tiene que ver con, ahora que estamos trabajando con la subjetividad del texto o los inicios de la subjetividad, con los atenuantes y los intensificadores de la subjetividad dentro del texto, ¿sí? Para mí una atenuante es decir, como hay que bajarle, ¿no? Ni tan subjetivo ni tan objetivo, hay que nivelarlo. Y los intensificadores es cuando a veces sí nosotros como escritores queremos mostrar la subjetividad y cuando queremos ser subobjetivos, porque vamos, en un texto académico podemos nosotros ser objetivos, a veces necesitamos datos duros que llamamos, ¿sí? Pero a veces necesitamos también un tanto intensificar la subjetividad, ¿sí? Bien, dentro de esto entonces, dentro de las atenuantes, tenemos lo que llamamos, bueno, en esta columna de los tipos y funciones, tenemos por ejemplo los escudos, que sirven para protegerse y anticiparse a las reacciones negativas de los lectores. Es decir, nosotros como escritores ya estamos calculando cómo va a reaccionar el lector con lo que estamos escribiendo, ¿sí? Por eso dice, la función del escudo, de los escudos, es protegernos y anticiparnos a las reacciones negativas de los lectores, ¿sí? Los recursos lingüísticos que utilizamos para ello es verbos modales, por ejemplo, poder deber, verbos semiauxiliares, parecer, soler, parece que, suele que, soler, ¿sí? El poder, el deber, más adelante lo vamos a ver con más calma. Adjetivos y adverbios de probabilidad, probablemente, seguramente. Verbos epistémicos, indicar, sugerir, mostrar. Vamos a la primera parte, dice, los datos pueden mostrar que cuando nosotros escribimos algo, este es un escudo, un recurso lingüístico conocido como escudo para atenuar la subjetividad. Los datos pueden mostrar que, si estamos trabajando sobre cáncer pulmonar, ¿sí? Los datos pueden mostrar que los consultantes, los datos pueden mostrar que, ¿qué hago yo? Este es un recurso lingüístico, es un atenuante, un recurso lingüístico de tipo escudo. Yo como escritor me estoy escudando, ¿sí? Un tanto como, ya estoy anticipando cómo va a reaccionar mi lector y yo por eso escribo. Los datos pueden mostrar que, no, vamos, no soy yo, los datos lo están mostrando, no es que yo lo diga, es que los datos están mostrando. Y yo ya de alguna manera pongo un escudo, ¿no? Ante la reacción de mi lector. Este resultado dice ser igual a, ¿sí? Luego, la fotografía parece indicar, yo no digo que indica, ¿sí? Parece indicar que es otro escudo que estoy utilizando, ¿sí? El análisis seguramente presenta inestabilidad. El análisis seguramente presenta inestabilidad.
otro escudo que estoy utilizando. Ese escudo se utiliza en base a comprobaciones previas, se usa el recurso nada más para decir que ya lo dijo alguien. Sí. ¿Sí? Y también un tanto para atenuar, como decimos, atenuar, ¿sí?, la reacción de los lectores o del lector, ¿sí? Y la otra parte es probable que, o sea, nosotros de manera directa no decimos que algo sucedió, algo está, es probable que, no estoy asegurando. Por eso entonces yo sugiero, ¿sí? Por ejemplo, perdón, yo que tuve resultados, ahí sí, los resultados del laboratorio, los resultados mostraron que, ¿no? Ajá, pero ahí está utilizando un recurso lingüístico, un atenuante de tipo escudo. El escudo que pongo son los resultados. No lo digo yo, son los resultados, muestran que es probable que, ¿sí?, los datos pueden mostrar, ¿sí? Bien, ¿sí queda aquí? Bien, la otra parte de atenuante tiene que ver con los aproximadores, para indicar probabilidad y hacer premeditadamente vago algún dato, ¿sí? Aquí encontramos algunos recursos lingüísticos como adjetivos y adverbios o locuciones de cantidad. Utilizamos palabras como bastante, poco, ¿sí? Bastante, poco. Puede haber de grado, más o menos, aproximadamente, de alguna manera. Tiene que ver también con algo de frecuencia, que tiene que ver con a menudo, raramente, generalmente, lo que les comentaba hace rato, ¿no? Es una atenuante de tipo aproximador, y los recursos lingüísticos que estamos utilizando son estos, ¿sí? Generalmente tiempo, lo que tiene que ver con el tiempo, que es como ocasionalmente los consultantes, ocasionalmente, ¿sí? Bien, y vean los ejemplos. Esta correlación es bastante clara. Otra temática, ¿sí? Los datos corresponden más o menos a. Aquí lo que estamos haciendo es hacer el ensayo o un informe de investigación, ¿sí?, y utilizamos los datos corresponden más o menos a, ¿sí? La mayor parte de los autores, hay un poco más de alguna manera el experimento sostiene que, ¿sí? Es un atenuante, un aproximador, sus recursos lingüísticos y el ejemplo de cómo los usamos dentro de los textos, cómo los podemos usar o cómo algunos autores ya están utilizando estos atenuantes, y que nosotros no es que los tengamos, ¿sí?, sino que debemos usar, Los guiamos. ajá, para que nuestro texto sea como más estructurado y que pueda atrapar al lector, ¿sí? Y nos quedamos así como un lado. Acuérdense que estamos en el tema de voces del autor, ¿sí? Famosas voces del autor. También hay expresiones atenuantes, expresiones de duda personal e implicación directa. Eso se evalúa lo dicho, para distanciarse o para posicionarse, ¿sí? Por ejemplo, el tiempo condicional subjetivo, uso de la primera persona. Ahí tenemos que ver con los posesivos, los verbos y los pronombres, ¿sí? Allá están los ejemplos. La sustancia podría descubrir, creo, ¿sí? Creo. Un atenuante de expresión de duda personal, o cuando yo creo que, no estoy seguro. Eso sería creo, coma. Ajá, aquí sería creo, ¿sí? O no, depende cómo estemos escribiendo el texto, porque puede ser así directo, creo que, ajá, dependiendo de cómo venimos escribiendo antes, ¿sí? Si se incluyesen los sujetos atípicos, en mi opinión, ese en mi opinión es un atenuante de expresión de duda. En mi opinión, no estoy completamente seguro, pero en mi opinión, ¿sí? Bien. Creo que eso, creemos que eso, y nos parece que, ¿sí? Atenuante,
que nos vamos con significado de expresión de duda personal e implicación directa. Y luego vienen los intensificadores de la subjetividad, como las construcciones impersonales, ¿sí? La función de los recursos lingüísticos son formas impersonales. Se ha comprobado que, o una pasiva, el virus fue inoculado. Nominación es la inoculación del virus. Verbos activos con sujetos inanimados. La biopsia no apareció. Las pruebas obligan a considerar, y aquí vienen los ejemplos. No se ha determinado la etiología exacta. No sé. ¿Sí? Y es un intensificador de subjetividad. ¿Sí? No se ha determinado la etiología exacta. La anestesia general se define como estado reversible de inconsciencia producido por agentes anestésicos. Se han identificado 10 tipos de. Las pautas sugieren que se cuente con la investigación informa que la etiología. Las palabras sugieren que se cuente con Pautas. ¿sí? Con sus principios. Y la otra, la investigación informa que la etiología, ¿sí? Son intensificadores. Que también va a ser como la manera en cómo le llevamos al lector para que ponga la atención en esa parte de lo que vamos a decir o lo que estamos escribiendo. ¿Sí? ¿Bien aquí? Sí. O sea que los intensificadores, por ejemplo, en este caso, se tienen que considerar para esos lectores que van a ser críticos, ¿no? Sí, por eso viene la estrategia de retórica que se utiliza, es decir, preparas al lector para que ponga atención en algo. Le haces énfasis ahí. Sí. ¿Cómo, perdón? Le haces énfasis ahí. Le haces énfasis ahí. Por eso hay atenuantes e intensificadores que preparan al lector para que se concentre en lo que viene adelante. Por eso son estrategias retóricas sutiles. Como cuando hacemos preguntas retóricas, ¿no? Cuando ustedes usan la pregunta retórica en su texto, lanzan la pregunta, pero a veces no la responden de manera inmediata, ¿sí? Sino que con el texto, en el texto más adelante, ustedes responden a esa pregunta, pero no de manera inmediata. Por eso es pregunta retórica, ¿sí? Entonces no la hagan a manera de catecismo, pregunta-respuesta, no. Como el ejercicio primero, ¿no? El que hicieron, ya parecía el catecismo de Ripalda. Sí. Pregunta y luego la respuesta. No. La pregunta retórica es: lanza la pregunta, escribes y más adelante la vas a responder. Porque te ríeste. Porque así lo contesté. Sí, así fueron los primeros, pero ya después ya los contestamos. ¿Sí? Igual como cuando vimos lo de los, ¿cómo se llama? El uso de las metodologías para los lectores, para el estudio de los lectores, también no pensaron en sus lectores, pensaron en ustedes y en función de ustedes respondieron al ejercicio, ¿sí? Y no era en función de sus lectores, ¿sí? Bien, pregunta, comentario hasta aquí. ¿No? Bueno, en mi trabajo quería hacer una primera pregunta. ¿Perdón? Cuando iba yo a empezar a hacer el escrito, iba yo a hacer una primera pregunta para atrapar al lector. Con esta pregunta, decirle, no sé si estaba bien, o sea, por eso ni lo escribí. Ahorita que estoy viendo esta forma, no sé si lo esté bien. Pensaba poner a tu vehículo, le pondrías una botella de cloro en lugar de una botella de gasolina o de aceite. Eso pensaba yo, hacer como un mensaje de atrapar al lector. Como la pregunta. A manera de pregunta. Ajá. Para que ella se entienda, no, y entonces ya entonces, bueno, entonces hace uno lo mismo con nuestro cuerpo y ya empezar así. ¿Podría ser así? Podría ser que cada vez una pregunta retórica, hagamos todo un ensayo. Pero eso es una metáfora. Pregunta y viene el ensayo, ¿sí? Por ejemplo, se me ocurre un ensayo clásico. Cuando a Immanuel Kant le preguntan sus alumnos: oiga maestro, todo el mundo habla de ilustración, ¿sí? Y luego le dicen: oiga, ¿y qué es la ilustración? Estaba de moda.
Está como ahorita está de moda la posmodernidad. Hablábamos en el café, ¿no? En el desayuno, de la sociedad líquida, el amor líquido, la educación líquida, ahora con el desaparecido Bauman, o el pensamiento débil de algunos autores italianos. Entonces está de moda la posmodernidad. Es como que si alguien preguntara ahora, ¿qué es la posmodernidad? Y sobre esa pregunta puedo escribir un ensayo sobre qué es la posmodernidad, por ejemplo. Entonces parto de una pregunta retórica, que no la voy a contestar inmediatamente. A lo mejor voy a escribir como 3, 4, 5, hasta 10 cuartillas para responder qué es la posmodernidad. ¿Sí? Eso es lo que podemos empezar así. Ahora, podemos utilizar también la pregunta retórica, o todo esto lo utilizamos, las estrategias retóricas sutiles, las utilizamos en todo el texto. Podemos distribuirlas en el texto, ¿sí? En donde estas estrategias retóricas sutiles van a permitir que como autores, como escritores, tengamos atentos siempre a nuestros lectores, no lo pierdas. Si ya lo agarraste, no lo sueltes hasta que termine el texto, ¿sí? Entonces, por eso utilizamos. No sé si quedó la pregunta, si lo he respondido, ¿sí? Puede ser una pregunta retórica la que nos lleva a hacer un ensayo, o puede ser que dentro de la pregunta, dentro del texto, lance la pregunta, que puede haber varias preguntas retóricas, y va manteniendo al lector. O se puede terminar con una pregunta. O se puede terminar con una pregunta y se queda como la telenovela. Continuarás. No, ahí es cuando ya como a conclusión de lo que ya me leíste, ahora ¿podrías hacer esto? Podría ser. Por ejemplo, Lupita, del diseño biológico, eso me quedó grabado. El salirse del diseño biológico. Entonces, bueno, y yo le preguntaría entonces, a lo mejor escribe otro ensayo, ¿no? ¿Y qué es el diseño biológico? ¿Cómo es ese diseño biológico? Dejas la pregunta. Por eso estoy leyendo a Nietzsche, Eche Homo. Ya vi. He aquí el hombre, porque aunque no crean, yo cuando empiezo, ahora que estoy con ustedes, leo a Nietzsche, he aquí el hombre, Eche Homo, lo leo, y es un naturópata él. Él nos habla de la alimentación, cómo es su alimentación. Él nos dice cómo evitar los remordimientos y los rencores. Dice, la clave de todo esto en la vida es el rencor. Y empieza, por eso dice, he aquí el hombre, es como decir, he aquí cómo es el hombre-mujer ideal, libre de rencores. ¿Sí? ¿Qué tienes que comer? Y dice, ¿qué pasa con aquel que no expresa? Dice, resiente el estómago. Y esa parte la tienen en su libro que se llama ¿Por qué soy demasiado sabio? Y el otro capítulo es ¿por qué soy demasiado inteligente? Luego tiene un capítulo ¿por qué escribo buenos libros? Y así empieza él. Pero Nietzsche, naturópata. Pero porque tenían autoconocimiento de sí mismo. Tenía la cultura de verse. Sí. Lo que ya no tenemos, La introspección. Exacto. Y entonces partimos de una pregunta retórica, ¿sí? Entonces, y así sucesivamente, ¿no? Podemos ir así como nosotros somos respondiendo pequeñas preguntas de los lectores, y es todo un conjunto de ensayos. Por ejemplo, hay ensayos que, bueno, ¿cómo aprendemos? Y empiezan a escribir sobre cómo aprendemos, ¿no? ¿Sí? ¿Sabías qué? ¿Sabía usted qué? Esas colecciones de libros, ¿no? ¿Qué sé? ¿Qué sé de la ilustración? ¿Qué sé de la naturopatía? ¿Qué sé de...? Y enganchas al lector. Me doy cuenta que no sé gran cosa. Por eso leo el libro. ¿Sí? ¿Va bien aquí? ¿Sí, Blanca? Sí. ¿Ya? Muy bien. Ya tiene que escribir, ¿verdad? Mucho. ¿Sí? ¿Está? ¿Todo? Muy bien. A ver qué sigue ahí. Yo creo que agotamos este capítulo, esta sesión sobre las voces del autor. Bueno, sí, las voces del autor.